Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para dar más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que le he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se le concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy de San Juan nos invita al sentido primero de la pertenencia. Pertenecer a Cristo significa estar con Cristo y no dividido de Cristo, que es la verdadera vid, dado que el Padre es el viñador, que es el que siembra y cuida y cultiva, el Hijo es la viña, la vid, perdón, y la vid es la que produce en los sarmientos muchos frutos y abundantes. Y por eso nosotros estamos invitados a permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo da fruto abundante. Y al mismo tiempo, en la parábola de hoy nos invita a descubrir el significado profundo del perseverar, perseverancia. La perseverancia es la que produce fruto. El que no persevera en el Señor y permanece en el Señor no puede dar fruto porque se seca. Y al secarse, obviamente pierde la utilidad de la fructificación. Nosotros sabemos que el Señor del vino de uva ha hecho el elemento básico junto con el trigo del pan para poder realizar la Santa Eucaristía. Y es justamente llevando adelante el sentido de la cena pascual del mundo judeo revelado en los profetas con Moisés y después reafirmado a lo largo de toda la antigua alianza a la espera del nuevo camino que Jesús iba a inaugurar con la nueva alianza y con la Pascua, pero basado en su sangre, en su cuerpo, verdadera bebida y verdadera comida. Por eso el Señor le pide a ellos que estaban con Él, sus discípulos y los discípulos de todos los tiempos que somos nosotros, a permanecer en la Pascua. Permanecer en la Pascua tiene un significado muy profundo. Dejarse purificar por la palabra que el Señor ha dicho. Ustedes ya están purificados por la palabra que le he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. La palabra que Cristo mismo purifica el corazón porque nos lleva al camino de la conversión, al camino de la entrega, al camino del verdadero sacrificio oblativo en Cristo. Y por eso nosotros somos purificados por la palabra, somos renovados en la palabra y actualizamos la palabra que Cristo mismo. Y ese actualizar la palabra es lo que permite dar fruto. La palabra no solo hay que verla en el contexto, en el momento que Jesús lo dijo, y fue después
transmitido oralmente y luego transmitido por escrito en los santos evangelios y interpretado por la verdadera tradición y la enseñanza de la iglesia, sino que además la palabra es la que hay que saber llevar adelante actualizándola en cada contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Eso significa entonces hacer del Evangelio una inculturación, hacer del Evangelio un camino de comprensión de la realidad misma que estamos viviendo y que la palabra de Cristo le da vida, le da fruto, le da significado y le da una fuerza que produce frutos. Nosotros hoy, el primer domingo del mes de mayo, estamos celebrando con alegría la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, un laico profesional y devoto que con ciencia y fe supo unificar un camino interior y una práctica de vida que lo llevó a dar muchos frutos. Y sus frutos permanecen porque él continuamente buscaba justamente en la Eucaristía, en la oración, en la devoción espiritual, buscaba continuamente la fuente inagotable del camino de una palabra que se actualiza y le hace descubrir a él y en cada uno de nosotros, sus hermanos, el rostro dolorido, sufriente y despreciado del Cristo pobre, del Cristo humilde, del Cristo que ha venido a rescatarnos. José Gregorio actualizó la palabra en su propia vida y por eso fructificó, permaneció en la palabra y por eso fructificó, perseveró con la actuación de la purificación de la palabra y por eso fructificó y todavía sigue fructificando. La santidad es el camino de los frutos en el Espíritu que se multiplican. Y así como se multiplica la Eucaristía, se multiplica profundamente la verdad del amor de Cristo que se hace carne en aquel que sufre, en aquel que no puede, en aquel que ha sido considerado excluido y que no ha recibido todos los beneficios de la comunidad, de la sociedad. Por eso el doctor José Gregorio Hernández es para nosotros un ejemplo preclaro, no solo de santidad como figura científica, médica y profesional, de investigador y de galeno, que se ocupó de los pobres continuamente, sino es figura de una persona en una búsqueda de santidad, de entrega total. Según se refiere en el día anterior al accidente, él le dijo a un amigo que se había ofrecido por la paz del mundo y que sentía que su oración había sido escuchada porque se había firmado un armisticio de paz en Europa y él estaba muy realmente alegre. Pero ese ofrecimiento no quedó en vano. Él muere al poco tiempo en un accidente ahí mismo en la zona de La Pastora, en Caracas, donde vivía. Ejemplo claro, bellísimo y profundo de un sacrificio de entrega total al Señor. Ofrecer y ofrecerse es el camino de la santidad, es lo que produce fruto en abundancia, es lo que nos hace permanecer en la verdad, es lo que permite que las palabras, como dice el Señor, sus palabras nos purifiquen y que nos ayuden a permanecer en Él y nosotros en Él y Él en nosotros. Este es el misterio que el Señor nos quiere revelar con amor y con cariño y con verdad. Y por eso vamos caminando en este continuo verdadero estar en Cristo y actuar en Cristo. Que el Señor nos ayude a ser auténticos cristianos. Amén.